Para ello, vamos a comenzar con lo que es la función valor absoluto. Y el valor absoluto tiene una definición en sí misma. ¿Se acuerda? La idea esa de volverlo positivo, correcto, esa de allí. Si la cantidad es positiva, simplemente le da el mismo valor x, pero si es negativa, la multiplica por menos. Cuando graficamos, entendemos que está compuesta por dos rectas, ¿sí? Porque aquí hay una pequeña función y aquí hay otra función. La función y igual a x es este de aquí, cuya pendiente, cuando esto es 1, su tangente es 45 grados. Y si graficamos la otra función y igual a menos x, la pendiente es menos 1. Si la pendiente es menos 1, el ángulo es de 135. Y por eso que acá es 45 grados. Claro está, como todo este ángulo es llano, entendemos que esto debe ser 90 grados. Uno puede pensar que siempre es 90 grados. 90 grados al menos para esta condición. Valor absoluto de x, solo una vez. Si cambiamos el coeficiente, verás que hay una pequeña transformación. Una vez que tenemos esto, vemos que esto es la forma de una V. Y el punto más bajo, en este caso, llamaremos vértice. Vértice donde la curva, bueno, la recta, bueno, la unión de rectas, para ser más exacto, las gráficas, toma el punto más bajo, al menos en esta de aquí. Pero si quisiéramos nosotros graficar una forma más general, tendríamos que analizar esta estructura. A, un coeficiente, valor absoluto, un x menos h, un desplazamiento, y un más k, que también genera otro desplazamiento. En efecto, acá es un valor absoluto desplazado y multiplicado varias veces por a. ¿Cómo lo hago? Para hacer eso necesitamos del vértice. El vértice, sí, este de aquí, él tiene el vértice, porque él tiene esta forma, o sea, tiene la forma de una V, correcto. Para hallar el vértice, ¿qué hacemos? A él lo hacemos 0. Y si lo hace 0, x ¿cuánto vale? H, ahí está. Y si él es 0, lo que queda es k. El h, k me va a dar el vértice de este valor absoluto, de esa función valor absoluto, correcto. ¿Y qué significa? Que cuando yo tenga el vértice, podemos ver que la v va a ir o hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende? Depende del coeficiente a. Quien acompaña a tu valor absoluto, de él depende. Si es positivo, la v va a mantenerse como estaba al inicio, hacia arriba. Pero si a es negativo, la v va a ser hacia abajo. Vamos a reconocer los elementos y para eso ponemos un pequeño ejemplo. En primer lugar, vamos a reconocer el vértice y el a. Para ello tenemos este pequeño ejemplo, bien simple, y nuestra idea es saber cuál es el vértice y quién es a, nada más. Si quiero el vértice, nuestra idea es hacer que él se haga 0. Si él quiero que sea 0, x ¿cuánto vale? 2. Entonces, h es 2. Pero si esto es 0, lo que queda, él es k. Así que k vale menos 4. De esta manera tenemos que el vértice de esta función valor absoluto es 2, menos 4. ¿Y quién es a? Recuerda que a es el que acompaña el valor absoluto. ¿Quién acompaña el valor absoluto? Un 2. Entonces tu a es 2. Una vez que conocemos esto de aquí, por ejemplo, sabemos que el a como es positivo o negativo, evidentemente es positivo, es 2. Y el vértice ya lo ubicaríamos. O sea, en síntesis, con este dato ubicaríamos el punto vértice 2, menos 4 y como es positivo va a tener que ser hacia arriba. Vamos a practicar ahora cómo graficarlo. Para ello tenemos otros ejemplos que podemos apreciar aquí. En este caso, nuestra idea es hacer lo mismo, reconocer el vértice y quién es a. Ahora veamos en el ejemplo. Para ello, vamos a calcular el vértice. Lo habíamos visto hace un momento en un ejemplo y hacemos lo mismo aquí. Hacemos esta cantidad 0 y para que eso pase, x vale 1. Ese 1 es el valor de h. Si esto fuese 0, lo que me queda es el valor k, así que k vale 2. ¿Qué hacemos? Ese 1,2 va a ser el vértice de nuestra función valor absoluto. Ubicamos el punto. 1, 2. Como puedes ver, está en el primer cuadrante.
Y ahora, como sabemos que es valor absoluto, tenemos dos formas, una v hacia arriba o una v hacia abajo. ¿De quién depende? De A. A es quien acompaña tu valor absoluto, en este caso es el número 1. Y ese 1, por lo tanto, es positivo. Al ser positivo, es una v hacia arriba. Entonces, a partir de aquí, dibujamos una v hacia arriba, de esta manera. Listo, hemos terminado con la gráfica. Bastante sencillo, ¿sí o no? Y esto lo vamos a seguir practicando en cada uno de ellos. A ver, en el siguiente, tenemos la gráfica de esa función, menos valor absoluto de x más 1 más 3. Encontramos el vértice como igualando a 0, el valor absoluto, x cuánto valdría, menos 1, este menos 1 es el h. Y si esta cantidad fuese 0, lo que queda es k, en este caso sería 3. El menos 1,3 lo vamos a ubicar en nuestro sistema. Claro, si x es menos 1 y el valor de y es 3, acá vamos a poner 3, el valor de y. El vértice se ubica en este punto. Y ahora la parábola, la función valor absoluto va a ir hacia arriba o hacia abajo. ¿De quién depende? De A. ¿Quién acompaña tu valor absoluto? El menos. Y menos es negativo, así que será hacia abajo. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí, dibujamos hacia abajo. Es todo, nada más. Sencillo. Vamos con otra. Encontremos el vértice. Lo hacemos 0, x vale 1. Y si él es 0, lo que queda es k, que es menos 2. Ubiquemos 1, menos 2. 1, menos 2. 1, menos 2. Genial. Y ahora va a ir hacia arriba o hacia abajo la v. ¿De quién depende? De A, quien acompaña el valor absoluto. ¿Quién acompaña el valor absoluto? Un 2. Entonces ese valor es positivo. Implica que es una v hacia arriba. Dibujaremos una v hacia arriba. De esta forma. Acá hay un detalle que hay que llamar la atención, porque cuando dibujamos la v hacia arriba, bueno, en este caso no hubo muchas dificultades, ¿no? Sabíamos que la cantidad era positiva por estar encima del 2. Pero en esta condición, fíjate que lo estoy dibujando en el 0, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no más arriba o más abajo? En un momento vamos a explicar eso. Vamos con la de aquí. Hacemos lo mismo, que sea 0, entonces x vale menos 1, ese es el punto h. Y si él es 0, lo que queda es k, que es 4. Menos 1,4. Entonces dibujamos menos 1,4 por aquí. Ya está. Menos 1,4. Y luego hay que ver si la v va hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende? De A. ¿Quién acompaña tu valor absoluto? El menos 2. Eso es negativo. Irá hacia abajo. Entonces, del vértice va hacia abajo. Como pueden apreciar, no es muy complicado hacer este tipo de gráficas. Depende exclusivamente de dos cosas. Uno, el vértice. Y una vez que ubicas el vértice, ¿cuál es lo que tienes que analizar? El A, quien acompaña tu valor absoluto. Y quien acompaña el valor absoluto, si es negativo, hacia abajo la V. Pero si es positivo, hacia arriba. No hay más, es bastante sencillo. ¿Cuál es lo complicado? Lo complicado es hacer análisis de más detalles. Por ejemplo, yo veo que esta V corta el eje Y. ¿Cómo se hacen los cortes con el eje Y? X igual a 0. Así que si tú a X le das 0, acá te queda 0 menos 1 es menos 1. Valor absoluto de menos 1, 1. Y más 2, este punto, aunque no lo parezca, es 3. ¿Cómo lo encontré? Corte con el eje Y. ¿Sí? Después ya no hay más. Aquí, fíjate. Te puedes dar cuenta que corte con el eje Y corte con el eje X. ¿Cómo se hace corte con el eje Y? Hace un momento lo vimos. X igual 0. Vamos, a tu X dale 0. Más 1, esto es 1. Por menos, menos 1. Y más 3, esto es 2.
¿Y cómo encontramos los cortes con el eje X? A la función lo igualamos a 0. Si quieres que esto valga 0, necesito que esta cantidad, ¿cuánto sea? 3. Para que esto sea 3, X ¿cuánto puede ser? 2. O X ¿cuánto puede ser? Menos 4. Son los dos valores que anulan a la función y van a ser los cortes con el eje X. Tener cuidado. En cuadrática habíamos dicho que eso eran raíces, porque eso es una polinómica. El de aquí no es una polinómica, así que por favor no digas que son raíces. Son valores que anulan a la expresión, nada más, no son raíces. Vamos con esta. ¿Cómo sé dónde corta? Lo mismo. Para saber dónde corta en el eje Y, hacemos que X valga 0. Vamos, a X dale 0. Esto te da menos 1, pero en valor absoluto sería 1. Por 2, 2 y menos 2, 0, ¿ves? Pasa por aquí. Cuando X es 0, pasa por el 0. O sea, pasa por el 0,0, el origen. ¿Y cuál es este otro punto? Bueno, hay que igualar todo esto a 0. Para que esto valga 0, ¿cuánto tiene que ser? 1. ¿Sí? 2 por 1 menos 2, 0. Para que esto valga 1, vamos, igualarlo a 1. ¿X cuánto vale? 2. Ahí está. Como puedes ver, lo que es poco más complicado es ver los puntos de corte. Y eso ya se vio justamente en la sesión pasada. Cortes con el eje X, la función lo igualas a 0. Y cortes con el eje Y, X es 0. Es lo que estamos analizando. Nada más. A ver, aquí lo mismo. La función corta al eje Y. ¿En qué punto? Ya, para encontrar eso, ¿qué hacemos? X igual a 0. X dale 0, esto te da 1. Por menos 2 es menos 2 más 4, esto es 2. ¿Y cómo encuentro estos otros puntos? Corte con el eje X, función igual a 0. A la función igual a los 0. Para que esto valga 0, él tiene que ser 2. Si él tiene que ser 2, X es 1. Y si X fuera 2, esto, no olvides que un valor absoluto puede ser 2 o menos 2, la parte interna. Entonces X valdría menos 3. Ahí está. Y puedes verificar que en efecto cumple. De esa manera podemos encontrar los puntos de corte de la gráfica con respecto a los ejes. No te vayas a olvidar, corte con el eje X, función 0. Corte con el eje Y, X igual 0. Con eso hemos de entender mejor lo que es el valor absoluto. Recordemos, un valor absoluto queda determinado por dos cosas. 1, su vértice, y 2, la forma del A. A positivo, A negativo. ¿Sí? Y lo que nos da mejores detalles son los puntos de corte con los ejes. Y eso se hace analizando el 0 tanto en el X como en el Y. Otra función, aparte del valor absoluto, va a ser la función raíz cuadrada. Va a tener un aspecto muy parecido al anterior, muy parecido. Pero sepamos que la gráfica de la función raíz cuadrada es la raíz cuadrada de X. Y esto es una semiparábola, es una parábola echada en forma horizontal. Vertical ya la analizamos, ahora toca en forma horizontal. Y el punto que vemos aquí, que sería el mínimo en este caso, se conoce como vértice. Vamos a analizar ahora su forma más general. Ahora veamos la forma más general de la raíz cuadrada. Para ello, su forma es un A raíz de x menos h más k. ¿Se te hace conocido? Parecido a lo anterior, ¿no? A x menos h más k. En efecto, y va a tener las mismas condiciones. El h, k, ¿qué va a ser? El vértice. Y es exactamente igual a lo anterior. La diferencia es que ahora que trabajamos con raíz cuadrada. Lo mismo que lo anterior, que el valor absoluto. La idea parte en dos puntos. 1, conocer el vértice. Y 2, conocer el A. Si el A es positivo, se mantiene la forma original de la raíz cuadrada, ¿sí? En forma creciente, que se hace más alto. Pero si el A es negativo, ya no es hacia arriba, ya no se hace más alto, ya no crece, sino decrece, se hace más bajo. Y eso, ¿cómo lo sé? Con el valor de A. Vamos a ver dos ejemplos bastante sencillos para saber si se entendió esto o no. Muy bien, aquí, ¿cómo puedo encontrar el vértice? Lo hago 0, x1, y si él es 0, lo que queda aquí es K. 1, 3. El 1, 3 lo dibujo. 1, 3. Ya está.
Y como es una raíz cuadrada, la raíz cuadrada puede ser creciente, o sea, crece, o decrece. ¿De quién depende eso? De A. ¿Quién acompaña a tu raíz cuadrada? Un 1. Ese 1 es positivo, por tanto va a ser una creciente. Muy bien, dibujamos de aquí creciente. Fíjate que en este gráfico, la gráfica de la función no corta los ejes. Veamos en otro caso. Quiero justamente acá encontrar el vértice. Lo hago 0, ¿cuánto vale x? 1. Y si x es 1, esto es 0, lo que queda es k, que es 3. Ubica el vértice, 1, 3. Y lo mismo, como es una raíz cuadrada, puede ser creciente o decreciente. ¿De quién depende? ¿Quién acompaña a la raíz cuadrada? ¿Quién la acompaña? Un menos. El menos es negativo, entonces va a ser decreciente. De esta manera. Genial. En este caso, sí hay corte ¿con quién? Con el eje X. ¿Y cómo hacemos para encontrar cortes con el eje X? A la función, ¿cuánto le damos? 0. Así que tienes que igualar todo esto a 0. Pero para que todo esto valga 0, es suficiente que él sea 3. Y para que él sea 3, necesito que x menos 1 sea 9. Y si x menos 1 es 9, ¿cuánto vale x? 10. Aunque no lo parezca, esta cantidad es 10. Entendemos que si lo graficamos en una forma más adecuada, este punto está bastante alejado, ¿no? Debe ser algo alejado. Pero lo que estamos viendo solamente es un bosquejo, una idea de cómo debe de ser la gráfica. Muy bien, entonces como han visto, se parece mucho a la función valor absoluto, vértice y el A que es positivo o negativo. Así que es lo mismo, tenemos la misma situación, pero tener cuidado que como esa raíz cuadrada es una curva. ¿Sí? La anterior era una v, esta es una curva. Otra función que debemos de manejar, aparte del valor absoluto y de la raíz cuadrada, es la función inverso multiplicativa, o la 1 sobre x. La gráfica de la 1 sobre x es justamente esto, se conoce como una hipérbola equilátera, y esto de acá se debe a que sus asíntotas son perpendiculares. ¿Sí? Eso se llama hipérbola equilátera, cuando sus asíntotas son perpendiculares. Y bueno, ¿por qué se llaman asíntotas? Porque esta curva de aquí se aproxima al eje X, se aproxima, pero que nunca la corta. En efecto, mira, si tú a X le das 1.000.000, esto vale 1 sobre 1.000.000, o sea, pequeñito, ¿no? Si X fuera 1.000.000.000, wow, esta cantidad es cada vez más pequeña. Que X valga 100.000.000.000, cada vez es más pequeña. ¿Te das cuenta que la distancia se hace cada vez menor? Sí, pero yo te pregunto, ¿cuándo se hace 0? ¿Cuándo esto es igual a 0? ¿Cuándo? A ver, igual a 0, ¿cuánto vale X? No hay, ¿ves? Por eso que no corta el eje X. Lo mismo pasa con el eje Y y con los otros lados. Entonces, esa va a ser la forma de la función inverso multiplicativo, y las curvas que tú estás viendo acá se conoce como hipérbola. Hipérbola equilátera, pero con una hipérbola será más que suficiente. Ok, ¿y esto cómo lo puedo utilizar? Para ello vemos un par de ejemplitos sencillos. Quiero graficar la t sobre x y quiero graficar la menos 1 sobre x. ¿Cuál es la diferencia? Ambos tienen el x sobre x, es el numerador. Si el número que ves arriba, que es 3, es positivo, se mantiene la forma original. Curva asintótica al eje X, asintótica al eje Y, ¿ves? Se mantiene la forma de la curvatura. Pero si el número es negativo, ya no trabajamos con estos cuadrantes, sino trabajamos con los otros cuadrantes. Así que eso depende de quién, del número que esté en la parte superior. Si es positiva, se mantiene la forma, y si es negativa, cambia. Claro, uno se puede poner a pensar, ¿y qué pasaría si grafico él y él al mismo tiempo? Lo que pasaría es que la 3 entre x estaría por aquí. ¿Sí? Sería una paralela. Y no se cortan, así es, no se cortan, está por acá. Y a mayor número superior, 6, 8, cada vez es más alta. ¿Sí? Pero bueno, eso es un detalle. El inverso multiplicativo, como puedes ver, no es muy complicada. Es simplemente conocerse este tipo de hipérbolas. Y bueno, por último,
para esta parte teórica tenemos lo que es la función potencial. La función potencial es cuando vas a elevar el x a una exponente. Ejemplo, x cuadrado, x cubo, x cuarta, x quinta, x sexta. La idea para analizarlo se hace en dos partes. Si la función tiene exponente par, ejemplo este de aquí, x cuadrado, x cuarta, x sexta, x octava, esa función es una función que tiene la forma que ves allí. Es simétrica con el eje x, con el eje y es simétrica, y eso se conoce como una función par. De ahí también el exponente par. Y como puedes ver, una de las gráficas es la x cuadrado, que es justamente una parábola. Y la x cuarta, como puedes notar, está aquí, es la de amarillo. Esta es la x cuarta. Entre ambas se cortan en un punto, que es el 1, en el punto menos 1 también, y en el origen 0. ¿Qué es lo que se puede observar aquí? En primer lugar, la gráfica del x cuadrado habíamos dicho que se llamaba parábola. ¿En la x cuarta, profesor, será parábola? No, ya eso deja de tener nombre de parábola. La parábola solamente se utiliza para segundo grado. Grados mayores ya no son parábolas. Se parece, ¿no? Pero no lo es. 1. 2. El punto de corte van a ser donde las funciones se hagan iguales. En efecto, si tú pones 1 al cuadrado o a la cuarta, da lo mismo, da 1. Lo mismo pasa con el menos 1. Si lo pongo al cuadrado o a la cuarta, me da lo mismo. No olvidemos que los puntos de corte, ¿qué son? Los puntos donde se hace la igualdad. 2. ¿Qué implica esta pequeña zona? Si te percatas, en esta zona, la zona naranja está por encima de la amarilla. Esto acá es un poco más complejo, pero vamos a explicarlo someramente. Eso implicaría que la función x cuadrado es mayor a la función x cuarta, entre 0 y 1. Piensa rápido. Un número entre 0 y 1, por ejemplo, ¿cuál es? Un medio. ¿Qué es mayor? ¿Un medio al cuadrado o un medio a la cuarta? Un medio al cuadrado es un cuarto. Un medio a la cuarta es un 16avo. ¿El mayor cuál es? Un medio al cuadrado. Y al cuadrado es naranja, ¿ves? Al cuadrado está por encima de la cuarta. Pero si pensamos números mayores que 1, por ejemplo, el 2, piensa, ¿qué es mayor? ¿2 al cuadrado o 2 a la cuarta? 2 al cuadrado es cuarto y 2 a la cuarta 16. Evidentemente el 16 es mayor. Cuando veamos 2, entonces el 2 a la cuarta, o sea el amarillo, es bastante mayor al 2 al cuadrado. ¿Ves? 2 a la cuarta 16 está por acá y 2 al cuadrado cuarto está recién aquí. Como puedes ver, es mucho mayor y eso implica que la gráfica esté por encima. Entonces, si una gráfica está por encima de la otra, implica que el valor es superior. Y cuando está por debajo, implica que es inferior. Entendemos entonces que hay zonas donde llegan a ser iguales, puntos para ser más exacto. Hay zonas donde la x cuadrado está por encima de la x cuarta, es mayor, y hay zonas donde cambia ese signo. Muy bien, esto ha sido el análisis para la función x a la par. Si la función es x elevado a la par, tenemos esta estructura. Pero ¿qué pasa si el exponente es x a un impar? Por ejemplo, x al cubo, o x a la quinta, o x a la 7. La gráfica es algo así. Vemos la x cubo, es la de naranja. Esta función es una función que se caracteriza porque se pueden percatar que la estructura que está aquí es igual a esta de aquí, no sé si te percatas. A eso se conoce como simetría por el punto de origen. ¿Sí? Eso implica que lo que aparezca aquí y lo que aparezca aquí son lo mismo. Un poco complicado, pero no es mucho que vamos a utilizarlo. Más que todo la curva es la que estás viendo. La x quinta tiene una figura muy parecida. También tiene esa forma, mira. También tiene esa forma. Pero, como lo vimos hace un momento, va a haber zonas donde el x cubo esté por encima de la x quinta. ¿Lo ves? Está por encima. Y al estar por encima implica que el cubo es mayor que la quinta. Entre los valores de 0 a 1 eso pasa. Y para valores mayores que 1, el quinta es superior al cubo. Claro, 2 a la quinta mayor que 2 al cubo. Por eso que hay zonas donde la amarilla está por encima y hay zonas donde la naranja está por encima de la amarilla. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que entender en la función potencial? Si la exponente es par, la forma es una curva hacia arriba. Pero si el exponente es impar, ¿cuál es? Es una curva hacia arriba y una curva hacia abajo. Así, curva hacia arriba y curva hacia abajo. Con eso vamos a poder conocer ya las gráficas de lo que es justamente esta